Las funciones de agregación nos las proporciona SQL para poder nosotros realizar cálculos sobre conjuntos de valores. Con esto podemos decir que toda función de agregación va a recibir un conjunto de valores que específicamente lo podríamos denominar un conjunto de datos y va a devolver un único valor como retorno. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Quitando o fuera de la función de agregación count, que ahorita vamos a ver qué es lo que hace esta función, el resto de funciones de agregación ignoran todos los valores que son nulos. ¿De acuerdo? ¿Qué funciones de agregación tenemos? Tenemos la función de agregación count, tenemos la función de agregación sum, tenemos la función de agregación min, tenemos la función de agregación max, tenemos la función de agregación var, tenemos la función de agregación abg y tenemos una función de agregación que vamos a trabajar, que es la función string agg, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar con estas funciones de agregación? Pues estas funciones van a recibir un conjunto de datos y nos van a devolver un valor, dependiendo obviamente, el valor va a ser el resultado de la función que nosotros hayamos aplicado. Para esto vamos a presentar o vamos a empezar a trabajar con una nueva tabla, que es la tabla pago, ¿de acuerdo? Dentro de la tabla pago nosotros tenemos la columna o el atributo cantidad. Voy a ejecutar esta consulta donde solamente voy a recuperar la columna o la característica cantidad del pago o de todos los pagos que se han realizado a las pólizas de mi base de datos, las pólizas que yo tengo registradas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar? En cantidad yo tengo pues todas las cantidades posibles de todos los pagos que se han realizado. Yo quiero saber cuántos pagos se han realizado, pues yo voy a contar la cantidad o el número de cantidades de pago que yo tengo. En este caso tengo 318.104, ¿de acuerdo? Entonces tengo 318.104 pagos. Voy a copiar toda mi consulta para que sea más rápido el ejemplo. Voy a sumar la cantidad que yo he recibido, la cantidad de dinero que yo he recibido por los pagos. Ejecuto y tengo este número. Hay que considerar algo importante. La tabla pago tiene también un atributo que nos indica el tipo de moneda en el cual se realizó el pago. Por lo tanto, esta suma no necesariamente es correcta. ¿Ok? Entonces, ahorita digo como ejemplo sirve por lo menos para que nos demos cuenta qué es lo que hace cada función, ¿de acuerdo? Min me va a permitir obtener la cantidad, el valor mínimo de esta columna, en este caso el pago más pequeñito o la cantidad más pequeña que se ha realizado como pago a una póliza es de 250. ¿250 qué? Pues pesos, dólares, euros, quién sabe qué sean, pero son 250, ¿de acuerdo? Min, tenemos el max que nos va a devolver ahora el valor máximo de esta columna o de este conjunto de datos, que es el conjunto de datos de todas las cantidades de los pagos que se han realizado. El valor máximo es este número. Igual vamos a rápido nada más como caberlo, lo copio, vamos a separarlo por comas. Tenemos 7.498.660, ¿de acuerdo? Tenemos la función de agregación var, que pues nos va a permitir ver la varianza de este conjunto de datos. Voy a seleccionar, ahí está, y aquí está nuestra varianza, ¿de acuerdo? Tenemos aparte la función de agregación abg, que nos va a permitir obtener el promedio. Permítanme, ahí está, abg, el promedio de la cantidad de los pagos, y esta función que se llama string agg, esta función nos va a permitir a nosotros tener como resultado todos los valores concatenados de una columna separados por el carácter que nosotros indiquemos, y el resultado se verá como si fuera un único valor. Sin embargo, esta función de agregación tiene una limitante. ¿Cuál va a ser la limitante?
el resultado no debe de exceder cierto tamaño, que en este caso es un valor definido por el tipo de dato que devuelve la función de agregación string ag, ¿de acuerdo? Para esto justamente voy a volver a utilizar nuestro ejemplo de promedio sobre cantidad. String ag, contrario al resto de las funciones de agregación, va a recibir dos parámetros: el conjunto de datos que va a evaluar o que nos va a permitir devolver como un único valor, y tenemos que indicarle el carácter que queremos que utilice para separar los valores del conjunto anterior, ¿de acuerdo? Voy a ejecutar esto, pero esto nos va a devolver un error, justamente porque el tamaño del valor de resultado excede el tamaño del valor de salida de la función. Recuerden que finalmente nosotros dentro de cantidad tenemos 300, un poquito más de 318,000 valores. Entonces, pues el resultado, por lo menos, va a tener algo así como 318,000 caracteres, asumiendo o pensando o suponiendo pues que cada uno de los valores tuviera un solo carácter de longitud o un solo dígito de longitud, y no es así. Los pagos pueden ser pues desde, digamos, desde una cantidad de 1, llámense pesos, dólares, euros, etcétera, desde una cantidad de 1 hasta una cantidad de millones. Por lo tanto, no vamos a tener una única cifra o un único dígito, o que se podría mapear como resultado final un único carácter en cada uno de esos 318,000 valores, ¿de acuerdo? Para poder ahorita hacer funcionar esta función de agregación y para poder mostrar el ejemplo, vamos a cambiarnos de tabla a la tabla ccolor y le vamos a pedir que nos devuelva la columna color agregada, ¿de acuerdo? Y vean cómo tengo como resultados pues todos los posibles colores que están registrados dentro de la columna color en la tabla ccolor. Voy a comprobarlo, voy a ejecutar solamente el select sobre la columna color de mi tabla ccolor, ¿de acuerdo? Y vean que aquí ya está mi resultado, tengo 21 valores, y cuando yo ejecuto, si aquí yo me pongo a contar cuántos valores existen en esta cadena, me voy a dar cuenta que son justamente esos 21. Lo podríamos hacer, me podría poner 1, 2, 3, etcétera, y se van a dar cuenta que son los 21 valores, ¿de acuerdo? Entonces, las funciones de agregación van a recibir un conjunto de datos, nos van a devolver un único valor. Unas funciones de agregación nos van a pedir obtener o realizar ciertos cálculos sobre nuestros conjuntos de datos. Algo muy importante, estas funciones de agregación cobran mayor sentido y suelen utilizarse mucho más en SQL, y suelen de hecho explotarse y se convierten en el pan de cada día cuando uno trabaja con consultas agrupadas. Por lo tanto, las funciones de agregación se utilizarán más o estarán se trabajarán muy de la mano junto con la cláusula group by, que veremos en otro video.